En Noticias 7, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, habló sobre varios temas de coyuntura nacional, como cambios en el gabinete, decretos ley y próximas elecciones. A continuación, les presentamos un resumen de su entrevista. Acuerdo ley, apoyo financiero en créditos educativos. En el Ecuador, todo lo económico es urgente. En un país en crisis, con apremio, con necesidades, todo es urgente. Ojalá que así la Corte Constitucional, en sus análisis, así le dio la prioridad al caso. Posible reactivación de un juicio político. Pero si lo llevan, se lo pasan los jurídicos por el forro y se van a lo político, tendrán una respuesta política. En esos 10 días en que tendríamos que convivir el gobierno que termina funciones con la asamblea entrante. Cambios en el gabinete. ¿No tendremos entonces más cambios en el gabinete durante estos meses? Si hubiera, serán debidamente anunciados. Por ejemplo, el caso de Julio José Prado, un gran ministro que ha pasado a la historia como uno de los mejores en esa cartera de Estado por sus resultados. Él mismo puso sus consideraciones familiares, me explico, de poder estar más tiempo en temas personales, pero hasta el último momento siempre adelante, siempre pendiente, en una gestión reconocida hasta por los adversarios como positiva. Proyectos para el 2025. ¿Se prepara usted para 2025, ministro? No lo descarto. Andrea Orbe, Noticias 7. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia confirmó de forma escrita la sentencia en el caso Las Torres. Con esto se ratifican 13 años de cárcel para el excontralor Pablo Celi y otros involucrados en la trama de corrupción. Es oficial. La sentencia en el caso Las Torres, una de las tramas de corrupción más emblemáticas, está en firme. La noticia fue confirmada por la Fiscalía la noche del pasado martes. Según el tribunal, conformado por los magistrados Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, se demostró que 11 personas, entre ellas el excontralor Pablo Celi, formaron parte de una estructura para cometer actos de corrupción y lavado de activos. Con esto, el excontralor Pablo Celi, acusado de desvanecer glosas, y Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, acusado de pagar facturas a no límite, ambos en calidad de autores, fueron sentenciados a 13 años a 4 meses de cárcel. Natalia Cárdenas y Daniel Orellana, exfuncionarios de Petroecuador, deberán pagar 9 años 4 meses de prisión. Adolfo Augusto Briones, hermano del ex secretario de Presidencia, así como Esteban Celi, hermano del ex contralor, ambos acusados de gestionar y cobrar sobornos, fueron sentenciados a 7 años. Mientras que Álvaro Guzmán, Andrés Luque, Ángelo López, Silvana Rodríguez y Marta Barresueta, también involucrados, fueron sentenciados a 7 años. La Fiscalía logró demostrar que Pablo Celi, Pablo Flores y otros exigían sobornos a cambio de desvanecer glosas impuestas por la Contraloría por la indebida ejecución de contratos entre Petroecuador y la empresa No Limit entre 2017 y 2020. El caso Las Torres nace a partir de otra investigación ejecutada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Allí José Raúl de la Torre, sobrino de Pablo Celi, y Roberto Barrera fueron procesados en ese país en 2019 por lavado de dinero, producto de la corrupción en Ecuador. De la Torre confesó a la justicia estadounidense que cuando era funcionario de Petroecuador, él y otras personas crearon un esquema para recibir millones de dólares en sobornos. Tras conocer el caso, la Fiscalía ecuatoriana abrió una investigación previa y luego vinculó a Celi y a otros funcionarios en esta trama de corrupción. Edison Saavedra, Noticias 7. Tanto Arcotel como el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, descartaron que el país tenga peligro de quedarse sin servicio de telefonía móvil. A continuación, más detalles. En los últimos días una alarma se levantó tanto en la ciudadanía como en autoridades de telecomunicación, pues se especulaba que el Ecuador podría quedarse sin el servicio de telefonía móvil Claro y Movistar. La especulación corrió sobre todo por las redes sociales, pero el ministro de Gobierno Henry Cucalón lo aclaró en Noticias 7. Jamás existirá riesgo alguno, que no sea de sectores interesados en causar caos, de que exista una falta de continuidad del servicio, en este caso de comunicación celular. Los rumores surgieron debido a que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones suspendió por 120 días las mesas de negociación que se estaban llevando adelante entre el gobierno y las telefónicas para la renovación de contratos, que culminan en agosto con Claro y en noviembre con Movistar. El gobierno se encuentra en procesos, obviamente, de renegociación de este tipo de contratos, pensando en el beneficio del país, de los grandes intereses ciudadanos, el interés público.
Según informó Arcotel en un comunicado, la renegociación está suspendida hasta asegurar las mejores condiciones de prestación de servicio en beneficio de los usuarios y la incidencia de estos aspectos en la valoración, así como en la gestión de autorizaciones e informes pertinentes a estos temas. Sin embargo, reiteró la agencia que el servicio de telecomunicaciones se mantendrá vigente de manera ininterrumpida, sin perjuicio de los plazos contractuales con las operadoras telefónicas, mientras avanza el proceso de renegociación. Andrea Orbe, Noticias 7. La propuesta de reforma al sistema de pensiones del IES presentada por la Comisión Especial se basa en un fomento del ahorro para la jubilación. La iniciativa plantea medidas de aplicación gradual hasta 30 años. Aunque la propuesta mantiene la edad de jubilación actual, plantea un incremento gradual de hasta 30 años de aportaciones. Ahora, por ejemplo, tú puedes jubilarte con 60 años de edad y 30 de aporte. Después de 10 años te podrás jubilar con 60 años de edad, pero 35 de aporte. También propone mantener el porcentaje de aportación del 11,06%, pero que ésta se aplique también a los décimos. ¿Por qué? Porque estamos pagando 14 pensiones. Si quieres 14 pensiones, aporta sobre 14 sueldos, la misma tasa. En cuanto al cálculo de la jubilación, el ajuste sería gradual. Ahora se calcula la pensión considerando los salarios de los 5 mejores años. Con la reforma, esto se aumentaría hasta 25 años. Se mantiene además el límite de aporte del Estado del 40%, pero solo hasta que este represente el 3% del Producto Interno Bruto. Sobre los componentes de la pensión jubilar, estos serán dos: una pensión básica equivalente a la mitad del salario mínimo que cubre el Estado y otra variable calculada con base en los aportes individuales de los afiliados. Esto ayuda a que la reforma no va a alterar el nivel de las pensiones de afiliados de ingresos medios y bajos. Los afiliados de ingresos altos sí se van a dar cuenta que su pensión es menor, porque el subsidio para ellos es menor. Plantea además una reestructuración administrativa y de aspectos fiscales. La integridad institucional, lo clave ahí es que nosotros estamos proponiendo que dentro del IES se cree un nuevo cuerpo directivo, que se llame el Directorio del IES Pensiones. Nosotros proponemos que en 6 meses el ministro de Finanzas se ponga de acuerdo con el IES cuánto le debe y acuerden un plan de pagos. Esta propuesta de reforma pasará a una etapa de socialización. Que tendríamos, si se acepta esta reforma, una transición de 3 décadas, súper gradual, hasta que todos los que están afiliados estén ya en el nuevo sistema. Carolina Basante, Noticias 7. El programa de créditos hipotecarios 525-5 permite acceder de manera más sencilla a financiamiento para los ecuatorianos que desean su primera casa propia. A continuación le explicamos de qué se trata. La historia de Marta Realpe para conseguir financiamiento para su casa propia le podría sonar familiar. Nosotros con mi esposo siempre lo hemos intentado anteriormente. Hemos ido a casas financieras, pero por la tasa de interés como que era un poquito complicado y no podíamos acceder al monto. Pero ellos desconocían de un programa gubernamental para obtener créditos hipotecarios subsidiados por el Estado en 5 instituciones financieras. Fuimos a la mutualista Pichincha y en verdad la señorita nos confirmó cómo era el trámite. Se llama 525-5 y fue concebido como un programa para facilitar la adquisición de viviendas de interés social. Con el 5% de entrada únicamente, cuotas muy bajas de aproximadamente entre $2,000, $3,000, $3,800, pagando un interés de únicamente el 5% hasta 25 años plazo. En 2 años se han entregado más de 6,000 casas mediante créditos que se pueden acceder en Mutualista Pichincha, Cooperativa Tuntaqui, Mutualista de la SUAY, Banco del Pichincha y Banco General Rumiñahui. Los interesados pueden financiar sus domicilios valorados entre $40,000 y $103,000. Y que la cuota mensual les dé la tranquilidad de que ya no pagan arriendo. Ahora lo que pagan es también un ahorro, el pago mensual. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui es la última en ingresar a este programa de Mi Primera Vivienda y recibió un desembolso de $3.6 millones. Financiará aproximadamente 140 viviendas de interés social. Las autoridades de gobierno señalaron que esperan que las otras 381 cooperativas se adhieran también a este mecanismo hipotecario. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Tras el asesinato en Esmeraldas de un funcionario de Petroecuador ocurrido el pasado 30 de junio, el comandante de la policía de Esmeraldas, Fausto Buenaño, anunció la detención de 3 implicados. Entre ellos se encuentra alias Gato Clever, uno de los cabecillas de los Tiguerones. La policía desarrolló un operativo en el barrio La Guaracha y también descubrió un centro de monitoreo de la organización criminal para vigilar a la policía cuando se despliegue por el sector. Este fue desmantelado y las autoridades continúan con las acciones de control. $33.000 armas de fuego y 200.000 municiones decomisadas durante operativos podrían pasar a manos de la policía. Así lo anunció el ministro del Interior en Guayaquil. Varios escuadrones de policías acompañados por agentes de tránsito se apostaron la noche de este martes en la avenida Casuarina, cerca de la entrada de la 8, en el noroeste de Guayaquil, para revisar todo tipo de vehículo, así como a sus ocupantes, en busca de sospechosos, armas, droga, municiones, explosivos o cualquier otro tipo de objeto prohibido. Hemos realizado unión de algunos grupos investigativos y mediante los operativos estos de concentración dinámica, los operativos que estamos dirigiendo tanto a motocicletas, mototaxis, vehículos y a los transeúntes. Además estamos también con la coordinación con el eje investigativo y es así que estamos incautando alrededor de hasta el momento más de 1.200 armas en lo que va del año. En esta ocasión, el operativo estuvo coordinado por la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, cuyo accionar permite la ubicación rápida de sospechosos en las calles de la ciudad. Articulamos a la agencia de tránsito, a los agentes municipales, a las camionetas que tiene la corporación y además de las cámaras de videovigilancia para poder dar un soporte en este tipo de operativos. En este contexto, el ministro del Interior, Juan Zapata, se refirió a la posibilidad de que el armamento decomisado durante los operativos pasen a manos de la policía. Se hará la resolución de la Corte Nacional de Justicia para que esas 33.000 armas que han sido incautadas al crimen organizado pasen a mejores manos, como es a la Policía Nacional, y 200.000 municiones también. El ministro destacó la acción de la Policía Nacional en los últimos días, en los que al menos 45 delincuentes han sido abatidos por los uniformados de manera legítima. Hasta el momento tenemos 45 delincuentes abatidos en procedimientos absolutamente limpios de Policía Nacional. ¿Qué significa esto? Sin muertes colaterales. Eso da la pauta de tener una policía efectiva y profesional. Los operativos de control antidelincuencial se intensificarán en los próximos días en las zonas consideradas más sensibles de la urbe porteña para fortalecer la seguridad de sus habitantes. Ex policías demandaron al ministro del Interior por negarse a revisar una sentencia que les permite volver a la institución. Algunos funcionarios judiciales han sido sancionados por fallar a favor de los agentes vinculados al crimen organizado. Ingresaron a la policía, pero poco después fueron detenidos y sancionados por robo. A otros se les encontró con droga o incluso confesaron estar vinculados a todo tipo de crímenes o grupos delincuenciales. De ahí que 286 ex policías fueron separados de la institución, pero valiéndose de extrañas acciones judiciales y constitucionales, ahora pretenden volver a la policía. Incluso fueron más allá al demandar a las autoridades que les han negado su reincorporación. Ya estamos siendo multados, en mi caso como ministro del Interior, entiendo que es entre 250 y 300 dólares diarios por no acatar las sanciones, y dicen que van por más. Aquí estaremos recibiendo las sanciones, pero no nos van a imponer que nosotros, malos elementos que no son dignos de portar ese uniforme con honor y con honestidad, regresen a filas policiales. Para impedir que dichos uniformados vuelvan a ser policías, el Ministerio del Interior realizó varias diligencias, como denunciar a los jueces ante el Consejo de la Judicatura. Se ha suspendido en funciones a un juez en Santo Domingo por el tiempo de 3 meses. Además, este lunes se presentaron procesos en contra de los jueces de Pastaza y Guayaquil, que fallaron a favor de los ex policías vinculados a varios actos delictivos. Hemos presentado en Fiscalía
ya la denuncia por prevaricato porque tuvieron un proceso de tráfico ilícito y regresaron a su unidad de antinarcóticos. Estas sentencias no pueden ser ejecutoriadas, no, son inejecutables. A la fecha, ninguno de los 286 policías han retomado sus actividades en la institución. Un convenio entre Fundación Tandem y la Alcaldía de Quito permitirá levantar información sobre las zonas más peligrosas de la urbe y los delitos más comunes. Esto con el objetivo de tomar acciones y enfrentar esta problemática. El caso más reciente sucedió en el Valle de los Chillos y quedó registrado en video. Una pareja con un bebé llegaba a su domicilio en su vehículo cuando fueron interceptados por delincuentes armados. Los agresores empujaron al padre de familia al suelo a pesar de que llevaba a su bebé en brazos. Finalmente las alarmas comunitarias sonaron y los vecinos salieron a la calle. Los delincuentes subieron a sus automóviles y huyeron del sitio. Y es que este es solo uno de los casos que se registran en varios puntos de la urbe. Según Daniela Chacón de la Fundación Tandem, ya se tienen mapeados algunos puntos conflictivos de Quito. Iñaquito, no toda la zona comercial de la ciudad es la zona donde más robos se cometen. Calderón y Eloy Alfaro, como administraciones zonales, son las zonas de mayor incidencia en materia de homicidios, violaciones. La Fundación Tandem firmó un convenio con el municipio de Quito para la cooperación en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Lo que busca es brindarle al municipio herramientas de datos, de información que sirve para entender cuál es la problemática de verdad de seguridad en la ciudad. Se necesita contar con esa información para luego implementar acciones en el territorio que ayuden a prevenir, a reducir la oportunidad del cometimiento del delito. La primera fase constará del levantamiento de información sobre sectores peligrosos y los delitos más comunes. Además, que se trabaje articuladamente entre las entidades y la ciudadanía. Para facilitar que los barrios también hagan su gestión propia de la seguridad, ¿no? Y esto permite además fortalecer el tejido barrial. Y sobre todo, el plan permitirá tratar de fondo el tema, pues consideran que la problemática delincuencial viene de trasfondos sociales. Eso nos van a ayudar a entender qué está pasando en algunos sectores de la ciudad que, por ejemplo, lo que te van a demandar no es un policía o una UPC en el barrio, sino que va a ser actividades de recreación, por ejemplo, para el buen uso del tiempo libre. O escuelas. Escuelas. El convenio, que tendrá una duración de 2 años, además trabajará en la salud mental como eje principal. Esto para ahondar mucho más en materia de prevención y convivencia ciudadana. Edison Saavedra, Noticias 7. La Fiscalía reformuló cargos contra Alexander S., el conductor del camión que embistió a una serie de vehículos en la Panamericana Norte, sector Guayabamba, el pasado 27 de mayo y que provocó la muerte de 3 personas. Según las últimas pericias, el chofer sabía que el tráiler no estaba en buenas condiciones mecánicas y los frenos fallaron por un mal manejo de su parte. Ahora podría afrontar una pena de hasta 5 años de cárcel. Sin embargo, en una audiencia de revisión de medidas, el juez sustituyó la prisión preventiva por la prohibición de salida del país y presentación 2 veces a la semana ante la unidad judicial, porque considera que no hay riesgo de fuga. Un hecho insólito se registró en las Islas Galápagos, donde una turista extranjera que practicaba snorkeling fue atacada por un tiburón. El EQ 911 registró la alerta cerca de las 13 horas de este martes 4 de julio desde la isla Baltra. Ella se encontraba haciendo buceo superficial en el islote Mosquera cuando fue mordida por el animal. Al momento las autoridades no han dado detalles de lo ocurrido, sin embargo se conoce que la mujer fue hospitalizada en Santa Cruz y su estado de salud es estable. Médicos lograron reconstruir su pierna que resultó afectada y fue trasladada a Guayaquil en un avión de la Armada. Los ataques de tiburones en Galápagos no son comunes. El último ocurrió en el 2018 hacia una turista británica, quien afirmó haber sido víctima de un ataque similar en la isla Santa Fe. Cuando volteé, porque el pelícano se acercó cerca de mí, entonces volteé y vi sangre en el agua. Entonces cuando yo dije, tengo una herida, pero no sabía qué tan grande. Cuando llegué allá a la orilla a la playa, me sentía ya cansada y ya noté que pues qué tipo de herida tenía y se veía bastante profunda. Y luego como ya quería yo levantarme a ver y ya me sentía muy cansada, entonces ya sabía que ya estaba perdiendo sangre. De hecho, después como me asusté un poquito, cuando vi la sangre ya no quise
voltear a ver qué es lo que había sido, o ya traté de nada más de pedir ayuda de salir del agua. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Guillermo Lasso rechazó la inhabilitación política de la principal opositora del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Aquí dijo: la inhabilitación de María Corina es inaceptable en términos de justicia y democracia. Los venezolanos tienen derecho a elegir a sus mandantes entre la diversidad política y no entre quienes el régimen de Nicolás Maduro faculte. Recordemos que la Contraloría General de Venezuela resolvió que Machado no pueda participar en ninguna elección popular por 15 años, supuestamente por respaldar las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro y apoyar la presidencia interina de Juan Guaidó. Sin embargo, Corina Machado señaló que aún así buscará llegar a la presidencia de Venezuela, pues una de las favoritas para ocupar este cargo es ella, según las últimas encuestas. Un error en el etiquetado de los cables encargados de controlar el sistema de señalización automático de las vías propició el peor accidente de tren del siglo XXI en la India, que el mes pasado saldó con casi 290 muertos y 1 millar de heridos. El reporte destacó que la cadena de errores que originó este desenlace desde el fallo inicial en el 2015 hasta los posteriores trabajos de revisión que no lo corrigieron, con especial hincapié en el 2018, cuando los técnicos cambiaron el sistema sin percatarse de la equivocación. En este sentido, el informe descubrió que este mismo error ocurrió 2 semanas antes del accidente en otro tramo ferroviario de la India, aunque en este caso sí logró ser subsanado a tiempo. Es momento de hacer una pausa y regresamos con más información. Al menos, en este caso, 5 enfermedades, al menos 3 de origen animal, aumentarían con la llegada del fenómeno del Niño a Ecuador, según advierte una investigación de la SPOL. El fenómeno del Niño que se prevé llegue a Ecuador en los próximos meses no solamente causará estragos climáticos, sino también sociales, económicos y de salud. Así lo anticipa la experiencia y la ciencia. Una investigación del SPOL alerta del aumento de al menos 5 enfermedades con el niño. De que también va a emerger, ¿no? Van a haber brotes de enfermedades de origen vectoriales, como vendría a ser la malaria, el dengue, ¿no? Y también integrar un poco lo que vendría a ser la Zika y chikungunya. Actualmente el Ministerio de Salud ya reporta un incremento de este tipo de enfermedades. Según datos oficiales, durante 2022 hubo 62 contagios de leptospirosis. En 2023 ya son 406. La provincia del Guayas es la más afectada. En cuanto al dengue, en 2022 también hubo 1.900 casos, pero en lo que va del 2023 son ya 9.300, sobre todo en la provincia de Manabí, debido a las consecuencias del Niño. Por ejemplo, esto va a generar de que exista una migración de las poblaciones, porque puede o no puede haber, no sé, derrumbes en diferentes lugares, no va a haber inundaciones. También se alerta de otro tipo de enfermedades provocadas como la conjuntivitis, las infecciones urinarias, vaginales y otras por la contaminación de alimentos. Rotavirus o orígenes de diarreas desconocidos, como puede ser con salmonella, shigella, norovirus, incluso también puede haber un brote de hepatitis A. Además, con las inundaciones, los agricultores y pobladores están más propensos a sufrir de mordeduras de serpiente, algo que también se ha incrementado según los reportes del Ministerio de Salud. Carolina Basante, Noticias 7. Faltan pocos días para que culmine la campaña de vacunación contra la polio, sarampión y rubiola. Conozcamos cómo avanza la inoculación de los menores en Guayaquil. Continúan llegando madres y padres de familia con sus hijos a los distintos centros de salud del país, como en el sector de Sauces 3, en el norte de Guayaquil, donde la mañana del miércoles se vacunaron a decenas de niños entre 1 a 12 años contra la polio, el sarampión y la rubiola.
Claro, actualmente estamos en la fase número 2 de la campaña, estamos igual visitando lo que es escuelas, estamos en lo que es terreno, visitando a los usuarios casa a casa, haciendo el censo pues de los niños que ya están vacunados y los niños que captemos en el momento para vacunar. Gracias a esta campaña se han inoculado 3.7 millones de niños, un beneficio gratuito con el objetivo de prevenir las enfermedades. Claro, por supuesto, es importante vacunarlos para eliminar posibles contagios y cosas, enfermedades que les vienen últimamente. Ahorita los niños se están enfermando mucho de gripe y todo, entonces me imagino que están tratando de controlar eso, pues, y darle los refuerzos a los niños. Recordar a los representantes de los menores la importancia de estos biológicos. Recordemos que el sarampión y la rubiola son enfermedades que ya estaban erradicadas, pero sin embargo han habido casos positivos que ya se han presentado. Entonces por eso es nuestra incentividad a los usuarios de que puedan acercarse a vacunar con sus niños. Hasta este 9 de julio, autoridades sanitarias continuarán en varios puntos, desde centros de salud, escuelas y hasta puerta a puerta en varios sectores del país. El Hospital Carlos Andrade Marín en Quito ha realizado 600 cirugías de implante coclear a niños con sordera profunda bilateral. Este dispositivo les permite estimular el nervio auditivo y permite a las personas sordas recibir y procesar sonidos y lenguaje. 1 de cada 1000 niños que nacen en el Ecuador tienen sordera profunda bilateral, una condición que puede cambiarse gracias a los implantes cocleares. Antonio José Quinteros tiene 12 años y a los 8 meses le colocaron el implante, lo que le permitió escuchar. La verdad soy muy feliz porque ya he logrado escuchar bien. Pero como él, varios niños y sus padres cuentan cómo les ha cambiado la vida. Recuerdo cuando escuché los sonidos por primera vez, pero en mi vida en este camino ha sido muy bonita, ya que pude desarrollarme como una persona normal y me siento muy agradecida por el implante coclear. Me siento alegre de poder escuchar los sonidos a mi familia y poder comunicarnos mutuamente. Estos dispositivos estimulan el nervio auditivo y sirve como herramienta para procesar sonidos y el lenguaje. Así lo explica el doctor Carlos Ríos, médico otorrinolaringólogo del Hospital Carlos Andrade Marín. Nacieron con una sordera profunda bilateral, fueron estimulados desde muy pequeñitos para ver si es que el audífono funcionaba en algo de lenguaje, pero después de un año de estimulación no se ha logrado el objetivo, así que son excelentes candidatos para la colocación de un implante coclear. En este hospital se lleva a cabo estas cirugías desde hace 17 años. Según el doctor, la cirugía de implante coclear se puede realizar desde los 8 meses hasta los 5 años. Lo ideal es implantarles entre el año y año 6 meses para que el lenguaje tenga una fluidez normal. Cuando esto no ocurre, comienza a tener un pequeño problema en el retraso del lenguaje. Sin embargo, se les tiene que mantener estimulados con los audífonos para que cuando se coloque el implante coclear, inmediatamente el lenguaje aflore mucho más rápido porque ya venía estimulado el niño. Para que un menor pueda ser beneficiario de esta iniciativa, es importante un diagnóstico temprano. Además, se debe cumplir con criterios como el diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral profunda y no tener más de 5 años con deprivación auditiva, una condición que experimentan las personas con pérdida de la audición cuando el cerebro pierde la capacidad de interpretar el habla debido a la falta de estimulación durante periodos prolongados. Manuela Bedón, Noticias 7. El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con una ordenanza sobre la aplicación de la eutanasia a mascotas en caso de ser diagnosticadas como peligrosas. Sin embargo, los adiestradores caninos consideran que existen otros métodos para cambiar la conducta de un can. ¿Existe la posibilidad de que se rehabilite un perro que ha atacado hasta matar? Pues según Octavio Avilés, adiestrador canino, existe la posibilidad de cambiar esta conducta con educación canina y adiestramiento. El perrito siempre va escalando. Primero es olfateo ansioso, luego es lanzarse a las personas, luego es no dejar entrar a las personas a la casa, luego es coger sus juguetes y hacer protección de recursos. Todo va escalando. No hay un perrito que de una te llegue a un nivel de agresividad. Sin embargo, él explica que para evitar que un perro se vuelva agresivo, se debe trabajar desde la prevención. Entonces no es un trabajo aislado en el que yo me llevo a su perrito 2 semanas, 3 semanas, el perrito está sano, entre comillas, te lo dejo y con usted puede volver a volverse agresivo. Usted no sabe cómo manejar al perrito, no sabe cómo hacerle los giros, no sabe, prácticamente se lo dejo como de ser. Entonces, eso es lo bueno de la educación canina porque le enseño al dueño a manejar los comportamientos muchas veces reactivos
y no agresivos de los perritos. En la capital existe una ordenanza donde habla de la eutanasia para mascotas en caso de enfermedades, pero también se incluye en su literal C cuando el animal sea diagnosticado como peligroso. Se debe cumplir lo dispuesto en este título para someterlos a eutanasia, siempre que se cuente con el consentimiento informado de su tenedor responsable, cuando sea aplicable. Para Vilés, parte de los métodos de prevención sería contar con una normativa que exija el registro del dueño y del can. Porque es necesario que nosotros sepamos quién está llevándose ese perrito, cómo lo está cuidando, para qué lo está utilizando, porque igual, créame que en mi trabajo siempre me llegan dueños diciendo, quiero que mi perrito me defienda. Y esa es la única lógica para la que quieren el perrito, que el perrito le gruña a la gente cuando se le acerca. Y son cosas que no las manejamos con la responsabilidad correspondiente. Actualmente, la Unidad de Bienestar Animal está trabajando en una plataforma digital donde se realice este proceso, registrando así a las mascotas para poder localizarlas, registrar centros veterinarios y estéticos, pero también para verificar que se cumplan con los parámetros de bienestar para la mascota. Manuela Bedón, Noticias 7. La construcción de un puente y 2 túneles son parte de la solución vial que prevé la prefectura de Pichincha para descongestionar la vía que une al Valle de los Chillos con Quito. Los estudios de prefactibilidad están listos y actualmente están en la etapa de conseguir el financiamiento, pues la obra requeriría más de 228 millones de dólares para ser posible. ¿Pero en qué consiste? Se lo contamos a continuación. Trasladarse desde el Valle de los Chillos a Quito en horas pico se convierte en un verdadero reto. Pues lo que podría demorar media hora, con el tráfico el tiempo se triplica. Así lo detallan los conductores. Demasiados dolores de cabeza todos los días. Hay bastante congestión en el tráfico, bastante congestión. Famosamente es 1 hora y media desde el Valle para subir acá a Quito, todos los días. Pues en la autopista General Rumiñahui confluyen cerca de 80.000 vehículos que deben pasar por el trébol para ingresar al norte, centro y sur de Quito. Y este se convierte en un punto crítico. Con el objetivo de mejorar la movilidad en la zona, la prefectura de Pichincha propone la construcción de la solución vial denominada El Arbolito. Esto es un proyecto muy complejo, muy ambicioso, en donde se combinan varias infraestructuras, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un puente, un paso elevado, un puente y mediante un bitubo, unos túneles, doble túnel, pasa hasta el sector del Arbolito. El costo de todo el complejo vial supera los 228 millones de dólares de inversión. Para su construcción se prevé una alianza público-privada. Pero ¿en qué consiste esta mega obra? Se lo contamos. La obra inicia en la parte baja del sector de Monjas. Desde allí saldrá un puente de 680 metros que pasará por el río Machángara. Este tendrá 4 carriles y llegará hasta el otro lado. Pasará por debajo de la avenida Velasco Ibarra, la denominada Oriental, y se conectará con 2 túneles de 2.2 kilómetros de extensión con 2 carriles por sentido. Estos túneles atravesarán la montaña sobre la que se asienta el sector de El Dorado y terminará en el Parque El Arbolito, hasta la Casa de la Cultura. Allí tendrá conexiones con las avenidas 12 de octubre, 6 de diciembre, Patria y Tarqui. Los estudios de prefactibilidad ya concluyeron y actualmente se busca el financiamiento. Hay posibilidades de construirla mediante alianzas público-privadas, buscando un socio estratégico o realizando un crédito de algún multilateral para que la institución lo pueda realizar, sea en manera íntegra o por fases. Por ello, el inicio de su construcción tardaría al menos hasta 2024. Además de esta solución vial, desde la prefectura se ejecutan otras obras sobre la autopista General Rumiñahui. ¿Cuáles son estas? Se lo contamos en una próxima entrega. Con imágenes de Giovanni Murillo, Olga Velasco, Noticias 7. En el río Upano se lleva a cabo la construcción de 3 puentes para evitar la congestión vial entre Macas y el resto del país. Además, en esa ciudad está vigente la alerta por el volcán Sangay. Este del volcán Sangay bramando con su lava expulsada varios metros hacia sus laderas. Una actividad que según el Instituto Geofísico es alta, pero grave también porque el material piroclástico podría llegar a los ríos, formar lahares y desembocar agua abajo. ¿A dónde? Al Upano, el río más popular de la provincia de Morona, Santiago, y que mayores dolores de cabeza generan los habitantes de Macas, porque si no llueve, se seca, pero con el invierno crece y se desborda. En enero se inició con la construcción de 3 puentes para que la capital no quede aislada. Avanzando bien, se han hecho las obras de mitigación, se han hecho las escolleras sobre los lados laterales para
encauzar las aguas. El terreno se prepara para contener al caudal con 1,5 kilómetros de muros y así encauzarlo. Y poder trabajar ya en la construcción de las bases, de los pilotes, de los estribos y de las estructuras del puente. Y es que en los últimos días se reportó de los peligros por una acumulación de agua del río, aunque el ministro de Transporte señaló que no es una situación tan delicada. Se está trabajando técnicamente, eso tiene desfogue. No alertemos más de lo que se tiene que alertar a la comunidad. Los 3 puentes tendrán una longitud total de 1 kilómetro y se espera que en 12 meses estén listos. Así la conectividad entre Macas y Puyo, en Pastaza, no se verá más afectada. Lautaro Andrade, Noticias 7. La Fundación Museos de la Ciudad prepara sus cursos vacacionales para la capital. En el Centro de Arte Contemporáneo habrá 2 semanas de talleres para niños desde los 7 años de edad y a un costo de $5 por semana. Empieza el verano y los pequeños en casa no siempre tienen las mismas distracciones que en la escuela. Muchas veces pasan varias horas conectados a dispositivos electrónicos. Para que niños y padres puedan tener opciones divertidas y educativas, la Fundación Museo de la Ciudad ha implementado cursos vacacionales en sus 5 museos. En el MIC, en el Museo Interactivo de Ciencias, en el Museo de la Ciudad y en el Museo del Carmen Alto pueden encontrar en las páginas web de la Fundación Museos de la Ciudad toda la información para estos talleres vacacionales. Durante 2 semanas, todo el Centro de Arte Contemporáneo estará disponible para niños desde los 7 años de edad para que puedan aprender sobre el arte y se vinculen justamente con estas obras maravillosas. Vamos a recorrer las mismas exposiciones, vamos a fomentar un poco la sensibilización artística. Tenemos también un espacio de huerto que va a ser parte muy importante de estos talleres porque tenemos una conexión muy importante con la naturaleza, la justicia ecosocial. Para más información sobre las vacaciones en los museos, puede ingresar a fundacionmuseosquito.gov.es y seleccionar el museo que usted prefiera. Pero para el Centro de Arte Contemporáneo será del 17 al 21 de julio, para niños de 7 a 11 años y del 24 al 28 de julio de 12 a 15 años. El costo por semana es de $5. La sociedad se sensibiliza y el arte es una herramienta de expresión de una sociedad que cada vez es más restrictiva, en la que vivimos también unos procesos muy fuertes de cambio. Acabamos de vivir una pandemia. Entonces también es una respuesta a esto de los talleres vacacionales, primero a generar unos mecanismos de expresión, de sensibilización desde el arte y también a poder cohesionar a la comunidad que está quebrantada, a la comunidad infantil, a los niños después de una pandemia, de un encierro, de la crisis económica, de la escalada de violencia. Entonces son espacios también para sanar los talleres vacacionales y el arte. Actualmente, el museo cuenta con más de 9 exposiciones que pueden ser visitadas de miércoles a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Manuela Bedón, Noticias 7.